Entonces, Jóvenes, ¿me están escuchando? profe, si estabas hablando antes, no se te estaba escuchando. Profe, Ok, hola, es que está como muy intermitente. ok. Entonces, puse a grabar la clase, les estaba diciendo que pongo a grabar la clase, vamos a hablar un ratico porque nos falta poco y ya dentro de 8 días, como habíamos quedado, a las 2 de la tarde les estoy enviando el evento evaluativo y les diré a qué horas me lo tiene que devolver. Listo. Dicho esto, entonces voy a compartir pantalla. La semana pasada estábamos viendo, espérate, vengo aquí, tampoco, espérate, a ver dónde es que estábamos. Estábamos viendo en unidades procesales y no me va a dejar abrir otra cosita de estas, por Dios. Voy a buscar el artículo 133 del código para que miremos lo que nos falta. Entonces, vimos todo lo en unidades procesales y lo que nos faltaba era mirar causal por causal para determinar si esas causales son saneables o son insaneables, ¿cierto? Entonces, ya habíamos visto la semana pasada por el principio de eventualidad o taxatividad que no solo las del 133 son causales de nulidad, pero me voy a concentrar hoy en el artículo 133 em, para determinar entonces, quitemos esto, para determinar entonces cada una si es saneable o insaneable. Entonces dice, el proceso es nulo, obvio no, es anulable, en todo o en parte solamente en los siguientes casos. Primero, cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. Ojo, que ese numeral, uno, es muy difícil que esto pase. Es muy difícil que esto pase y el juez siga actuando. Es muy difícil. Si eso llegara a pasar, todo lo posterior a la declaratoria de incompetencia estaría viciado de nulidad. ¿Listo? Y eso sería insaneable. Listo. También tengan en cuenta que este numeral primero del 133 está concordado con el 121 que vimos hace mucho rato, que es la duración del proceso, que el proceso dura un año o debe durar un año en el cual el juez debe dictar sentencia desde la notificación del demandado. Si pasado ese año el juez no dicta sentencia, él pierde competencia. Y si sigue actuando, todo lo actuado estará viciado de nulidad. Entonces, este numeral 1 está concordado con ese 121, ¿listo? Y eso es insubsanable, porque la falta de competencia es insubsanable. Pues no hay nada que decir porque ya vimos competencia y ya sabemos cómo funciona. El segundo dice, cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. Ahí hay 3 causales de nulidad. Por tanto, si vemos el 133, no estamos hablando de 8 causales, hay más causales, porque recuerde que ¿Quién tiene el micrófono abierto? Porque recuerden que una norma no es lo mismo que un artículo, ¿cierto? El artículo puede tener muchas normas. Por tanto, este numeral segundo de este artículo tiene 3 causales de nulidad, que son, uno, que se proceda contra providencias ejecutoriadas, es decir, que el proceso ya terminó y aún así
la segunda, estoy hablando de la segunda, revive un proceso legalmente concluido, ya hubo sentencia ejecutoriada o ya hubo un hecho que da por terminado el proceso con vocación de cosa juzgada, pensá en un acta de conciliación, en una transacción, en un desistimiento, en un allanamiento. Pues se terminó el proceso, no se puede volver a revivir, no se puede volver a juzgar lo mismo, porque hay un principio general del derecho que es el no bis in idem, no se puede juzgar a dos veces por el mismo hecho. Entonces eso significa revivir un proceso legalmente concluido. Ya terminó, no podés volver a juzgar la misma pretensión. Hay cosa juzgada, ¿cierto? Habría nulidad procesal. Eh, Cuando el juez procede contra providencia ejecutoria del superior, ya lo vimos la semana pasada, viendo recursos de apelación y demás, si el superior decide un recurso de un auto, yo no puedo, y ya me lo comunicó, yo como juez no puedo, como adcubo, yo no puedo ir en contra de lo que el juez dijo, el superior dijo, porque pues donde manda capitán no manda marinero, entonces ahí habría un vicio de nulidad. Y pretermitir íntegramente una instancia, pretermitir es saltarse, entonces obviar. Em, Eso es muy difícil que pase, casi que imposible que pase. Yo no presento una demanda directamente en segunda instancia. La demanda tiene que pasar por primera sí o sí. Yo no voy a presentar una demanda ante la sala de un tribunal. Pues yo no creo que haya un abogado tan tonto para hacer eso. Pero si pasara, o presentar la demanda de casación sin pasar por segunda instancia. Eso no es normal, es saltarse el conducto regular. Pero si eso pasara, que no creo que pase, si eso pasara, pues eso estaría viciado en nulidad. Esas tres causales, esas cuatro causales, la del numeral 1 y las tres del numeral 2, son insubsanables. La semana pasada veíamos el saneamiento del proceso en el 136 y en el parágrafo del 136 dice que las tres causales del numeral segundo son insubsanables, no se sanean. La del numeral 1 lo vimos en competencia, la competencia es insaneable también. Entonces el numeral 1 y el numeral 2 son causales insubsanables. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. Y ahí hay que hablar de lo que es interrupción y de lo que es suspensión. Entonces, ese numeral por sí mismo no nos dice nada. Entonces, nos tenemos que ir al artículo 159 del Código General del Proceso. Vamos a ver si este es. 159 y en adelante, porque ahí es donde nos hablan de suspensión e interrupción. Entonces, espérenme, yo lo abro. 159. A ver. Listo. Entonces, antes de abordar lo que es interrupción y suspensión para poder saber cuándo se interrumpe, cuándo hay causal de nulidad por estas razones, recuerde que yo ya se lo había dicho en algún momento, la diferencia entre interrupción y suspensión. Las dos figuras, la interrupción y la suspensión, son figuras por las cuales, por el acaecimiento de ciertos hechos, por la producción de ciertos hechos, los términos se paralizan y no se puede seguir actuando dentro del trámite. Nadie. ¿Listo? La diferencia está en que cuando cesa la causal, en la interrupción se vuelve a poner el contador en cero, es decir, volvemos a contar desde cero el término. En cambio, cuando cesa la causal en el fenómeno de la suspensión, el término empieza a contar donde se quedó. Creo que ya se los había dicho en algún momento, y siempre pongo el ejemplo de la pandemia. Creo que esto ya lo había dicho, pero lo vuelvo a decir. Cuando salimos a la pandemia, se suspendieron los términos judiciales. Entonces, si a mí, el día que salimos, que nos encerraron en la casa, creo que fue un 17 de marzo, un 10 de marzo, no me acuerdo, del 2020,
Si en ese momento, ese día, 10 de marzo del 2020, yo estaba en el día 14 del traslado de la demanda de divorcio, a 1 de julio del 2020, que se reanudó el término, como es suspensión, seguiría en el día 15. Estaba en el 14 cuando salimos, 3 meses después arranco el día 15, porque la suspensión lo que hace es continuar donde quedé. En cambio, si eso hubiese sido interrupción, que no fue, pero si hubiese sido interrupción, cuando nos entraron a las casas durante 3 meses, yo estaba en el día 14 de traslado. A 1 de julio, que se reanudó todo en los juzgados, volvería a contar desde el día 1 el traslado de la demanda, porque lo que hace la interrupción es poner el contador en cero. Esa es como la gran diferencia y por supuesto las causales, ¿cierto? Entonces, en el artículo 159, 160 está lo que es la interrupción. Nosotros ya vimos un fenómeno de interrupción, bueno, nosotros no lo vimos porque realmente nosotros no lo vimos. Pero si llegasen a coger esa materia en algún momento de procesal civil especial, se los enseño, y si no, les toca a ustedes estudiarlo por fuera, porque es muy importante. Hay una cosa que se llama la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad, que está en el artículo 94. Y entonces, eso lo que significa es que cuando yo presento la demanda, si se dan ciertos requisitos que están en el artículo 94 del Código General, el tiempo de prescripción del Código Civil se interrumpe, se paraliza. Esa interrupción es la excepción a la regla general. La regla general, acabo de decir que el contador se pone en cero otra vez. En esa interrupción de la prescripción del 94, el contador no se pone en cero, sino que una vez que se reanude el tiempo, contará desde donde quedamos. Pero como eso no lo vimos, no los voy a enredar con eso, pero sí lo tienen que estudiar en el evento, pues si van a litigar, pues eso lo tienen que saber. Y si llegan a esa materia y están conmigo, pues se las enseñaré. Y si no, anote 94, que se lo tiene que estudiar si quiere que el proceso no se le pare cuando lo contrate un cliente y demás. El punto es que, dicho esto, esta interrupción que está aquí desde el 159 son causales que hacen que el proceso se paralice y que los términos no sigan contando. Y que cuando cesan estos hechos, volvemos a contar desde cero. ¿Listo? Entonces tenemos 3 numerales. No quiere decir que tengamos 3 causales de interrupción. Hay muchas, no 3, hay muchas. Hay 3 numerales, no 3 causales. Entonces la primera causal el primer numeral de interrupción dice, se interrumpirá el proceso por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante legal o curador ad litem. Ojo que ahí hay 3 causales, o por muerte, perdón, o porque lo privaron de la libertad, o porque tiene una enfermedad grave, no, no una gripa, no que se quebró una pierna, no, no, porque eso ni lo uno ni lo otro, a menos pues que sea un COVID, que yo esté hospitalizado, intubado, que eso sí es grave, yo me puedo conectar, así como estamos ahora. Entonces, la gravedad es que me imposibilite conectarme y enviar correos electrónicos y manejar el litigio, yo lo puedo hacer desde mi casa, ¿cierto? Entonces, tiene que ser una cosa grave. Esas 3 causales es cuando la parte demandante o demandado no estén actuando por conducto de abogado, por conducto de representante legal o curador ad litem. Es decir, que si yo no tengo abogado y la parte se enferma, lo privan de la libertad o está enfermo grave, habría causal de nulidad si a pesar de la enfermedad se sigue actuando. Ojo, no es porque se enfermó, eso no da causal de nulidad. Lo que da causal de nulidad es que se interrumpe el proceso por estas razones y aún así nadie le para bolas a esa enfermedad, a esa muerte o a esa privación de la libertad y seguimos realizando cosas en el proceso. Eso es lo que se anula. Pero obviamente cuando me hablan que yo no tengo abogado, es porque yo puedo actuar en causa propia. Porque si es un proceso, yo que sé, reivindicatorio de 100 millones de pesos, me voy sin abogado.
y me enfermo gravemente y se sigue actuando, entonces habría causal de nulidad. Hombre, antes de eso, ¿habría interrupción? No, es que se le murió, se enfermó y ella no tenía abogado. ¿Pero por qué no tenía abogado? Por su propia negligencia, porque el proceso es de 100 millones. Es decir, que ella generó un vicio de nulidad, primero, que es la falta de representación judicial, de derecho de postulación. Entonces, no hubo interrupción, lo que hay es una causal de nulidad por indebida apoderamiento, por inexistencia de abogado. No hay interrupción. Se anula no porque se actuó después de la enfermedad de esta persona, se anula porque usted se presentó una demanda o contestó una demanda sin abogado. Entonces, ojo que cuando la norma me dice que es que la parte no estaba actuando a través de abogado, es en los casos única y exclusivamente cuando la persona, la parte, perdón, puede litigar en causa propia. De lo contrario, no se interrumpiría. ¿Listo? Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso es por muerte, enfermedad grave, privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Ese numeral segundo tiene 6 causales: muerte, enfermedad grave, privación de la libertad, inhabilidad, exclusión o suspensión de la tarjeta. Entonces, ojo, ya no es la parte en la que se enferma, ya no es la parte de la que privan de la libertad, ya no es la parte de la que se mueren, no, es el abogado. Pero ojo, solo si es un abogado único, porque si hay abogado sustituto, si el principal se muere, lo privan de la libertad, lo excluyen de la profesión, etcétera, pues queda el sustituto, no habría interrupción. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo presente. Y la tercera es por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad, ya no de la parte, ya no del abogado, sino del representante legal o del curador ad litem de la parte que está actuando sin abogado, porque lo puede hacer por causa propia. Entonces, son 3 cosas distintas: o porque los hechos recaen en la parte, o porque los hechos recaen en el apoderado judicial, o porque los hechos recaen en el representante legal o curador. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la norma? La norma me dice, ¿desde cuándo cumple los efectos o produce los efectos la interrupción del proceso? Desde que el hecho se origina. Es decir, que si yo en este momento soy el abogado de Pedro y en este momento me da un infarto, estoy dando clase, y me da un infarto triple al miocardio, pues, y caigo redonda, desde ese momento que me da el infarto se interrumpe. Obviamente el juez no sabe que me dio el infarto y que estoy muriéndome porque estoy aquí dando clase. Entonces él no tiene cómo saber. Entonces hay que informarle al juez y a lo mejor el juez se entera mañana o pasado, pero entonces el juez dicta un auto con efectos retroactivos, es decir, él avala la interrupción desde que el hecho se produjo, desde hoy en este instante. Listo. No es que el juez diga no acepto la interrupción, es que él no tiene que aceptar nada o no aceptar nada. Él la da por válida desde que se aporte la prueba, claramente, con efectos retroactivos. Lo que dice la norma también es verdad, es que habrá, digamos, la única excepción a esa regla es que si el hecho se produce, la muerte, la enfermedad o la privación de la libertad o lo que sea, se produce cuando el expediente ya estaba a despacho para que el juez tomara una decisión de cualquier cosa, ya estaba a despacho. En esos, ¿recuerdan cuando yo les digo, el juez tiene 10 días para, el juez tiene 40 días para? Eso es a despacho. O sea, él tiene el tiempo que tiene para dictar una providencia. Si el expediente estaba a despacho, o sea, en el término para que él dictara una providencia, hay que esperar a que él dicte la providencia, a que se pronuncie sobre lo que él tiene que pronunciarse. Esa decisión se notifica
y a partir de la notificación entendemos que se interrumpió. No es del hecho, sino desde la notificación. Entonces hay que mirar ahí esos dos momentos, desde cuándo empieza a contar la interrupción del proceso. ¿Qué pasa entonces? Que si se interrumpe el proceso, y concordando esto con el 133, si se interrumpe el proceso, no se puede actuar. Entonces, se murió el abogado, se murió la parte, se enfermó la parte, se enfermó el curador, yo qué sé, se interrumpió. Y mañana hay audiencia y todo el mundo va a la audiencia, menos el enfermo, obviamente. La otra contraparte y el juez van a la audiencia y la hacen. Obvio, eso está viciado en nulidad, porque cuando hay interrupción, todo se para, todo se para. Entonces no se puede actuar después. Por eso el 133 dice que habrá nulidad si se actúa después de interrumpido o de suspendido el proceso. Si hay muerte, hay que reemplazar al muerto. Y por eso el 160, miren que habla de citaciones, hay que reemplazar al muerto mediante una figura, si se muere la parte, pues, mediante una figura que se llama sustitución procesal, y entonces el juez los cita de esa manera al cónyuge, a los herederos, ¿cierto? Para que nombren otro abogado si el abogado es el muerto, o la parte es el muerto y entonces ellos tienen que venir a reemplazar al demandado o al demandante, no sé, hay que notificarlos, hay que citarlos, perdón. Listo. Y después de la citación, ellos tienen 5 días para comparecer y reemplazar al que haya que reemplazar. Entonces, esto es interrupción, ¿ok? Recuerden que una vez cesa la causal, volvemos al contador a cero. Y luego viene la suspensión del proceso, que está en el 161, 162, 163. ¿Listo? ¿Qué dice la suspensión del proceso? En este caso, de estos 3 artículos, la ley me trae 2 causales de suspensión del proceso. Uno es el mutuo acuerdo y otro es lo que se llama la prejudicialidad, o también denominada por teoría general del proceso la litis dependencia. Litis dependencia, prejudicialidad. Entonces, la primera es el mutuo acuerdo. Las partes, demandante y demandado, se ponen de acuerdo para solicitarle al juez que suspenda el proceso mientras ellos tratan por fuera del proceso, vía transacción, llegar a un arreglo. Si por fuera del proceso ellos llegan a un arreglo, simplemente le traen el arreglo, la transacción al juez, el juez la avala y se acaba la vaina. Es decir, que mientras las partes están por fuera intentando arreglar, el proceso está parado. ¿Listo? Entonces, eso es el mutuo acuerdo. Listo. Ya, no hay nada que decir. Y luego viene la prejudicialidad. Entonces, la prejudicialidad, ¿qué es? O la litis dependencia, ¿qué es? Cuando un proceso depende del otro. Cuando un proceso depende del otro. Para que el juez dicte sentencia en un proceso, está, ¿cómo se dice? Condicionado por lo que otro juez decida en otro proceso. Me explico. Por ejemplo, el juez civil tiene que dictar una sentencia de expropiación. A mí me demandaron para expropiarme la casa. El Estado emitió un acto administrativo ordenando la expropiación, pero cuando estudien la parte especial del código se darán cuenta que el Estado dicta un auto administrativo ordenando la expropiación, pero eso tiene que pasar al juez civil para que el juez civil avale ese mandato del Ejecutivo. Entonces, ya pasó al proceso jurisdiccional ante el juez civil para avalar esa expropiación y alguien pidió la nulidad y restablecimiento del derecho allá ante lo contencioso de ese acto administrativo. Están pidiendo la nulidad de ese acto administrativo. Hombre, para que el juez tome la decisión de la expropiación, pues tiene que esperar primero a ver si declaran la nulidad o no del acto. Porque qué tal que declaren la nulidad del acto y usted expropie. Pues cómo se come eso. Eso
pues agua y aceite. La expropiación depende de la existencia de un acto y la nulidad va a ser, si la declaran, va a ser que el acto no exista. Entonces el juez civil tiene que parar el proceso a espera de lo que el juez administrativo diga. Listo. Y una vez el juez administrativo diga lo que tenga que decir, pues aquí seguimos o no. Por ejemplo, litisdependencia o prejudicialidad de todas las ramas del derecho hacia todas las ramas del derecho, de la civil a la penal, de la penal a la civil, de la civil a la civil, de la civil a familia, de familia a civil, de administrativo a civil, de todo hay, ¿cierto? ¿Cómo sabemos? Hay que saber derecho sustancial. Pero, por ejemplo, yo estoy, familia civil, yo estoy tramitando una sucesión, pues, del muerto de Pedro, y resulta que sobre uno de los bienes del muerto, de la sucesión, sobre una casa, hay un poseedor. Y ese poseedor presentó una demanda de pertenencia aduciendo que él lleva más de 10 años poseyendo el bien. Entonces, ante el juez de familia está la sucesión y ante el juez civil X está la pertenencia. Hombre, yo, juez de sucesión, tengo que parar porque dependo de lo que allá se decida. Porque si allá se decide que efectivamente el poseedor sí tiene derecho a la prescripción adquisitiva de dominio, ese bien tiene que salir de la masa herencial. Porque no sería coherente que yo le entregara eso a un heredero y el otro si tiene el término de prescripción. O sea, ¿cómo pongo a conversar eso? O, por ejemplo, me demandan en un ejecutivo porque debo supuestamente 100 millones de pesos de una tarjeta de crédito que supuestamente saqué por internet, pero resulta que a mí me falsificaron la firma. Y entonces yo pongo una denuncia penal. Hombre, pues el juez civil tiene que esperar a que se diga a ver si hubo estafa o no para poder condenarme a mí a pagar la plata en el ejecutivo. Entonces, digamos que hay que hacer esos análisis para saber si hay prejudicialidad. ¿Qué pasa? Que el código, si ustedes ven el artículo 160 ¿dónde estará? 162 en el inciso segundo dice que la suspensión por prejudicialidad, donde se tiene que hacer efectiva en la sentencia, antes de que se dicte sentencia de segunda instancia o de única instancia. Es decir, que si usted pide que se declare la prejudicialidad, por ejemplo, en el proceso de sucesión, en la primera instancia, el juez le va a decir que no, porque el inciso segundo del 162 dice, el momento oportuno para que yo pare el proceso es cuando estemos antes de la sentencia de segunda instancia o en la de única. Y sí, pero ojo, el derecho procesal no puede ser una camisa de fuerza, ¿cierto? Y no puede ser el formalismo por el formalismo, ¿cierto? No puede haber lo que se llama el exceso de ritual manifiesto, no puede haberlo. Entonces a veces hay que flexibilizar, porque ¿qué vamos a saber que si se dicte, que si se vaya a apelar, por ejemplo? Entonces el juez en cada caso concreto y dependiendo de la gravedad del asunto puede declarar o decretar, digamos, la suspensión antes de segunda instancia. Lo que sí es importante es el 163 y es que el proceso no puede estar suspendido per secula seculorum, o sea, no puede estar suspendido eternamente. Hay un máximo de tiempo y el máximo de tiempo establecido por la ley, como lo pueden apreciar en el inciso primero del 163, es de 2 años. Es decir, que el proceso que se suspende máximo estará suspendido por 2 años. Y entonces en el transcurso de esos 2 años, la parte interesada le entregará al juez o le llegará al juez sentencia ejecutoriada del otro proceso para que éste pueda levantar la suspensión. Si dentro de esos 2 años a mí nadie me entrega sentencia ejecutoriada para yo enterarme si determinó el otro proceso, el de pertenencia, por ejemplo, o el penal, por ejemplo, o la nulidad de restablecimiento de derechos de por allá del administrativo, si nadie me dice nada, yo al cabo de los 2 años levanto de manera oficiosa la suspensión y sigo tramitando sin importarme qué pasó en el otro lado, porque esto no va a estar indefinidamente pues ahí pendiente de solución.
Y ese auto, mediante el cual yo levanto la suspensión, se va a notificar por aviso, dice la norma. Listo. Y aquí funciona lo mismo que la interrupción. Si se suspende el proceso y aún así se sigue actuando a pesar de haberse suspendido, lo que se actúa posteriori está viciado de nulidad. Pero ojo, si nos devolvemos al 136, del Código General del Proceso, nos vamos a dar cuenta, ay no, me fui para el Código Penal, artículo 136 del Código General del Proceso. Nos vamos a dar cuenta que cuando nos hablan de saneamiento del proceso, en el 3 dice, se sanea el proceso en los siguientes casos, cuando se origine la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los 5 días siguientes a que la causa haya cesado. Entonces, ojo, se interrumpió porque me enfermé y estoy hospitalizada, allá intubada y tal. Se interrumpió. Y se actuó, el juez igual citó audiencia, ya se fue la contraparte y el juez y tomaron decisiones. Eso está viciado de nulidad. Cuando se alega el vicio, una vez cesa la causal, es decir, me alivio y salgo del hospital, desde mi salida del hospital, porque ya me alivié, tengo 5 días para alegar ese vicio de nulidad. Si no lo alego, ¡tum!, se convalida. ¿Listo? Entonces eso es importante. También cómo se convalida, porque suponga usted que yo me enfermé, estoy en el hospital. No estoy intubada, pero estoy en el hospital grave. Y resulta que aún así el juez al día siguiente tiene una audiencia y la hace. Y yo me entero de que hay una audiencia, entonces yo voy toda enferma y digo, no, tráigame el computador y tú lo pongo, me conecto y participo en la audiencia. Se saneó. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando sin importarme la causal, ¿cierto? Entonces, también se sanearía de esa manera. O sea que esta causal 3 del 133 es saneable, saneable. ¿Listo? Una cosa importante, porque me salen todos esos libros ahí, una cosa muy importante es que esas causales de suspensión no son las únicas, muchachos, que existen. Y ya a lo largo del semestre hemos visto un montonazo, que son como 10, que yo espero que muy juiciosamente ya las hayan anotado ustedes a medida que las fuéramos viendo, pero como de pronto no, voy a recordarlas, porque no solo son las 2 causales de prejudicialidad y de mutuo acuerdo, que sí, que esas son suspensión del proceso, pero no son las únicas. Entonces está el mutuo acuerdo, está la prejudicialidad, listo, entonces va 1, va 2, 3. No le voy a preguntar porque después no me responden y no me gusta que no me respondan. 3, la agencia oficiosa. En su día la vimos, acuérdese que se suspende por 30 días, se suspende mientras se logra la ratificación del otro, ¿cierto? Entonces ahí habría suspensión. Cuando se intenta la integración del litis consorcio necesario, ahí también hay suspensión. Acuérdese que el juez eh, llama al que falta, suspende el proceso y esperamos a que él venga para seguir. Entonces ahí se suspende el proceso. La tramitación del recurso de reposición y de súplica suspende el proceso mientras se tramita. Acuérdese que cuando esto se hace, no solamente, pero lo vimos, por ejemplo, cuando tenemos que tramitar la excepción previa por reposición. Acuérdese que se paralizan los 7 días restantes del traslado, se suspende mientras tramitamos suspensión. Entonces ahí también habría. Cuando se concede la apelación en efecto suspensivo, se suspende. Cuando cuando se están tramitando impedimentos y recusaciones, se suspende. Espero y aspiro que cuando nosotros vimos alterabilidad de la competencia y les expliqué todos los eventos de que supuestamente hay alterabilidad y les mencioné impedimento y recusación y les di los artículos, se los hayan leído, porque ahí es donde dicen esos artículos que por impedimento y recusación se suspende. Acumulación de procesos y demandas también.
Cuando vimos acumulación de pretensiones, mencioné la acumulación de procesos y demandas, y cuando vimos litisconsorcio facultativo también, que es una forma de existencia de litisconsorcio facultativo, y les di el artículo 150 y siguientes. En esos artículos menciona que cuando se acumula procesos y demandas, hay suspensión del proceso. La ley 2220, que es el Estatuto de Conciliación, también. Desde que se presenta la solicitud de conciliación, ¡pum!, se suspende el término de caducidad y de prescripción. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dicte el acta de conciliación, hasta que se dicte alguna constancia de inasistencia o de no acuerdo, y máximo por 3 meses. Es decir, si esto no se da, el tiempo máximo es 3 meses. A los 3 meses, ¡tum!, se reanuda el término. Entonces, en todos estos eventos existiría suspensión del proceso, muchachos. No solamente en los del artículo 162 del Código General del Proceso, ¿vale? Entonces me devuelvo a las causales de nulidad. Entonces ya 1, 2, 3, listo. 1 y 2 insubsanables, 3 subsanables. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. Ahí hay 2 causales de nulidad, una por indebida representación y la otra es porque no hay derecho de postulación. Y sobre esas ya hemos hablado un montón de veces. La semana pasada leímos los artículos y recuerden que en esos artículos que leímos establece que usted esta causal de indebida representación la puede alegar incluso después de sentencia, por allá en el Ejecutivo, en la diligencia de entrega, o sea, y es saneable, y entonces significa que solamente el afectado puede alegarla. Entonces, esa la vimos la semana pasada, esas las vimos la semana pasada cuando leímos toda la normatividad saneable. Quinta, cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 4 causales de nulidad. Remítase a probatorio, porque yo lo dije cuando vimos probatorio. Cuando se omiten las oportunidades para pedir pruebas o para decretarlas o para practicarlas, hay causal de nulidad. No cuando me niegan una prueba. Eso no dice ahí. Lo que dice ahí es cuando la oportunidad de petición, decreto y práctica se omite, se quita del procedimiento. Ahí es cuando habría causal de nulidad. Y para eso, pues tenemos que tener claro cuál es el procedimiento. Pues que yo no voy a volver a repetirlo, pero voy a poner un ejemplo. Si este es el procedimiento y el juez aquí dicta el auto que convoca audiencia de instrucción y juzgamiento, cita para la audiencia y empieza con alegatos de conclusión, ¿qué hizo? Se saltó una etapa. ¿Cuál? La de confirmación, que es la de práctica de pruebas. Por tanto, este proceso estaría viciado de nulidad por la causal quinta, porque lo que hizo el juez fue omitir una etapa de práctica de pruebas, y así con el decreto y así con la petición. Entonces, ahí habría causal de nulidad. No cuando me niegan una prueba, que eso es distinto, que usted ya sabe que si me niegan una prueba, eso es susceptible de recurso de apelación. Entonces, una cosa es recurso y otra cosa es nulidad. Y luego es en los procesos donde la prueba es obligatoria. Entonces, si el juez no la practica, la prueba obligatoria, que en procesal civil especiales, donde usted ve cada procedimiento y sabrá cuáles son las pruebas obligatorias en cada uno, pero usted por lo menos ya sabe por familia que en familia, en el proceso de declaración de filiación o impugnación de filiación, que me imagino que Amalia ya se las enseñó, pues está la prueba pericial de ADN, que es obligatoria. Si el juez no practica ese dictamen pericial, obvio, ahí hay una causal de nulidad. Entonces, ahí no obvió o no se saltó o no omitió una etapa. La etapa probatoria está, pero no practicó la prueba que la ley exige practicar, y por tanto esa sería una causal de nulidad.
Estas 4 causales del numeral quinto son saneables, se sanean. ¿Listo? Sexto, cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. Igual, ahí hay que saber el procedimiento, la línea temporal. Entonces, el juez omite, quita de la línea temporal los momentos de traslado. Y usted ya sabe dónde hay traslados. Todos los traslados que hemos visto. Entonces, los quita, se los salta. Entonces, se contestó la demanda y nos vamos para audiencia. ¿Y dónde están los traslados de las excepciones? Se los comió, no sabemos dónde están. No me dio tiempo para alegar de conclusión, TIN también. Entonces, son causales de nulidad, obviamente saneables. Porque todo es saneable del 3 para abajo. Porque acuérdense que el parágrafo solo dice que las del 2 son insaneables. Entonces, del 3 hacia abajo, todas son saneables. 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Es decir, el juez que dicta sentencia es el juez que estuvo en los alegatos. Si se hacen los alegatos de conclusión, que son en audiencia, y después de los alegatos el juez se muere, se va, se enferma y tienen que traer a otro, ese otro no puede fallar con base en los audios. Tiene que volver a citar audiencia a las partes para que vuelvan a alegar. Si no, causal de nulidad, saneable. Y la 8 es cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio, no de otro auto, solamente del auto admisorio. ¿Listo? Entonces, cuando no se notifica correctamente o cuando no se emplaza correctamente, el emplazamiento está mal hecho, ahí hay causal de nulidad. O cuando no se cita a las personas que deberían estar citadas, que eso lo vimos en las excepciones previas la semana pasada, que cuando yo digo personas que deberían estar citadas, no quiere decir que sean las partes. El defensor de familia, el Ministerio Público, no son demandantes ni demandados, pero la ley en la parte especial del código exige que esos sujetos estén para garantizar derechos de las partes. Entonces, eso es causal de nulidad, las 3. Emplazamos mal, notificamos mal el auto admisorio o el mandamiento de pago y no citamos a las personas que tenían que estar. Todo eso son las causales de nulidad del 133. Luego, lo que me dice ese 133 en los incisos últimos es muy importante, en el último inciso y en el parágrafo. En el penúltimo inciso o en el último inciso me dice, venga, cualquier otro auto distinto al auto admisorio de la demanda y del mandamiento de pago, cualquier otro auto distinto, si no se notifica bien, ¿cómo se corrige? Hay vicio de forma, sí. ¿Cómo se corrige ese vicio de forma? Notificando correctamente. No es causal de nulidad, es un vicio de forma que se corrige notificando correctamente. Pero todo lo actuado con posterioridad a la mala notificación de ese auto está viciado de nulidad, o sea que ahí habría un numeral 9, digamos, que hay que tener en cuenta. Todo lo actuado con posterioridad a un auto que no se notificó bien y que es distinto al auto admisorio, está viciado de nulidad. No la indebida notificación del auto. Esa se corrige con la que notifiqué por aviso y era por estados. Notificó por estados nuevamente, pero todo lo que actúe a partir de ahí sí está viciado de nulidad y se cae. Y el parágrafo es muy importante porque dice, cualquier otro vicio de forma distinto a las causales de nulidad, las del 133 y las de los otros artículos que les mencioné la semana pasada, se corrigen como con recursos. No interpuso el recurso, se sanea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es nulidad procesal y con eso damos por terminado las nulidades procesales. ¿Listo? ¿Qué me falta? Medidas cautelares. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de medidas cautelares y para eso sí tengo diapositiva, entonces me voy a quedar aquí. Ojo, cuando yo hablo de las medidas cautelares en civil, estoy hablando de
de una manifestación del activismo judicial. ¿Qué significa el activismo judicial? Es todo lo contrario al garantismo. En penal, los penalistas son garantistas, nosotros somos activistas en civil. Activismo judicial significa que es un procedimiento preponderantemente inquisitivo, donde el juez tiene unos amplios poderes de maniobra que no tiene un juez penal, por ejemplo, la prueba de oficio. Entonces, el juez está constantemente controlando, dirigiendo, impulsando, sancionando y decidiendo dentro del proceso, cosa que allá no se puede hacer. En el proceso penal es un juez que está procurando las garantías de los derechos fundamentales de las partes, pero el juez no toma decisiones oficiosas, digamos, no puede en civil sí. Bueno, esto es lo que voy a hablar y entonces lo salto. ¿Qué significa medida cautelar? La medida cautelar proviene de esos dos latinazgos de cautela y de metiri, cautela y metiri, y es, ¿qué es la cautela? ¿O qué significa? Significa prevenir, precaver, prevenir. Medida o metiri significa correspondencia de una cosa con otra. Y lo que hace una medida cautelar efectivamente es eso, es que la medida cautelar lo que busca es limitar derechos del demandado en proporción al derecho que se está intentando proteger. Entonces el juez hace una ponderación ahí para proteger en la mayor medida de lo posible durante la duración del proceso el derecho que el demandante reclama, pero en correspondencia con los derechos del demandado. No podemos imponer medidas cautelares que violenten los derechos del demandado de manera injustificada. Entonces hace una proporción entre beneficios y perjuicios, digamos. Entonces eso es una medida cautelar. Cuando en teoría general del proceso les enseñaron las clases de pretensiones, pues seguramente les mencionaron la pretensión cautelar, que lo que significa es eso, efectivamente, es un instrumento, una garantía procesal dirigida a proteger el derecho reclamado por el demandante para que ese derecho no se destruya mientras el proceso se acaba. Y por eso lo que busca la medida cautelar es ponderar dos principios del debido proceso. Por un lado, la celeridad procesal. El proceso tiene que ser célere, tiene que ser rápido, económico, pero por otro lado, la eficiencia, la utilidad de la sentencia. Si no hay medida cautelar, por más célere que sea, el proceso no va a ser útil, no va a ser eficiente. Vamos a perder el tiempo, vamos a tener una sentencia de cartón piedra. Entonces, lo que hace la medida cautelar es garantizar que esa celeridad no destruya la utilidad de la sentencia. Es una pretensión. Eso quiere decir que hay un proceso cautelar. Y el proceso cautelar o procedimiento cautelar, digamos, tiene las mismas etapas que un proceso normal. En un procedimiento normal tenemos una etapa de afirmación, de negación, de práctica de pruebas, de decisión, de impugnación, ¿sí o no? Las etapas normales. Pues aquí en el proceso cautelar las tenemos, pero al revés, es decir, las tenemos en desorden. Entonces, la primera etapa de un procedimiento cautelar sería la etapa de afirmación, es decir, la solicitud de la medida, que normalmente se hace en la presentación de la demanda, no necesariamente, pero lo más usual es que el demandante en la demanda pues presente la solicitud de medida. Luego vendría la decisión, es decir, el juez decreta la medida o no, pues la vamos a decretar, decreta la medida. Después de eso sigue la impugnación, que no la puse ahí, pero sería la impugnación, porque el auto que decreta la medida es susceptible de recursos. Después vendría la práctica o ejecución, porque se practica la medida, se materializa. Y por último, estamos en la contradicción o negación, que es cuando el demandado pues, se opone a la medida y puede pedir levantamiento de medida, modificación de la medida o sustitución de la medida. ¿Cierto? Entonces,
es un proceso cautelar al uso. Lo que pasa es que, como vimos cuando vimos acumulación de pretensiones, no es una pretensión principal dentro del proceso. Y de ahí vienen las características de las medidas cautelares. Entonces, la primera característica es instrumental. La misma definición de medida cautelar nos caracteriza el instrumento, porque con esto lo que yo estoy buscando es garantizar el cumplimiento de un derecho que yo estoy reclamando mediante una pretensión declarativa o ejecutiva o liquidatoria, ¿cierto? Entonces, es un instrumento para que el derecho no se pierda. Es provisional, porque la medida cautelar dura lo que dura el proceso. O sea, una medida cautelar, por regla general, no sobrevive al proceso. Dictan sentencia y una de las órdenes de la sentencia es levanten medidas cautelares. Sin embargo, hay excepciones a esa regla. Y seguramente Amalia se los dijo. En familia tenemos esa excepción. En los procesos declarativos que buscan la disolución de la sociedad conyugal, ejemplo, sentencia de divorcio, sentencia de nulidad, de matrimonio civil, sentencia de separación de cuerpos, sentencia de separación de bienes, todos esos procesos, en esos procesos declarativos, usted puede, como demandante, solicitar el embargo y secuestro de los bienes sociales que están en cabeza del otro. ¿Para qué? Para que no salga de esos bienes y poder ir a una liquidación posterior. ¿Y por qué? Porque recuerde que mientras no haya una sentencia declarativa, cada cónyuge es libre administrador de sus bienes, entonces él podría salir de ellos. Entonces, por eso pido el embargo y secuestro. ¿Qué pasa cuando se dicta sentencia de divorcio, de separación de cuerpos, de bienes o de nulidad? La regla general es que se levantaría la medida, pero el artículo 598 del Código General del Proceso, que establece las medidas en familia, me dice, no, esta medida, el embargo y secuestro, va a permanecer, va a sobrevivir al proceso de familia durante 2 meses, a esperas de que cualquiera de las dos partes pida la liquidación. Es decir, que durante esos 2 meses no hay proceso de nada y aún así la medida está activa. O sea, hay medida sin proceso. Es una excepción a la provisionalidad. En los procesos donde se pidan medidas cautelares innominadas, que ahorita vamos a hablar de ellas, o procesos de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, la medida cautelar, si es embargo y secuestro, se trasladará al proceso ejecutivo si usted presenta la demanda dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Es decir, que durante esos 30 días también la medida estará viviendo sola, porque no hay proceso que la sustente. Ahí Profe, habría también una excepción a la provisionalidad. ¿Listo? Pero por regla general, cuando hay sentencia, esta se levanta. profe, Dime. qué pena te interrumpo. Resulta que la medida cautelar se puede solicitar aún sin haber iniciado el proceso, ¿cierto? Entonces resulta que cuando ya se Camilo, finaliza, señora. no siempre. Dígame el ejemplo. Sí, bueno, algunas veces, ¿cierto? Algunas veces se puede hacer. Pero mi pregunta es si al finalizar el proceso resulta que el accionante no gana, ¿cierto? Y lo único que sucedió fue que a mí me amarraron o me limitaron una propiedad cualquier cantidad de tiempo y a raíz de eso yo no la pude vender, un ejemplo, y le perdí un dinero. Entonces, ¿a mí quién me responde por eso? Porque es que no hemos terminado, porque ahorita te muestro. Ay, espérate que se me cayó algo. Cuando a mí me decretan medida, a mí me obligan a pagar una caución y esa caución va a garantizar los perjuicios que se le puedan causar al demandado por si el demandado gana Ah, y ok, el otro pierde. gracias. ¿Listo? Gracias, profe, gracias. Ya que estamos en la idea de que me dijiste que medidas cautelares anteriores al proceso, sería la tercera característica, y es que la medida nace con ocasión del proceso. Es decir, que la medida cautelar, por regla general, nace y muere con el proceso. Nace con la demanda, normalmente, o con un acto posterior, y muere con la sentencia. Pero solo hay un caso, y ahí es donde te decía que no siempre, solo hay un caso que ya lo vimos también cuando vimos fuero de atracción, el artículo 23,
solo hay un caso en donde la medida cautelar puede nacer antes del proceso y son en aquellos casos en donde queremos presentar a futuro una demanda de competencia desleal. Entonces, si yo quiero presentar una demanda de competencia desleal con el objeto de asegurar la prueba, váyanse para probatorio la etapa de aseguramiento de la prueba que es anterior al proceso. Quiero proteger la información y que no se me dañe mientras llego al proceso. Entonces, yo dentro del trámite de una prueba extraprocesal, que recuerden que hay pruebas extraprocesales, váyase para el artículo 184 más o menos del Código General, que son las pruebas extraprocesales, en el ejercicio de una prueba extraprocesal en asuntos conflictuales de competencia desleal, yo puedo pedir una medida cautelar de las que, según el artículo 589 del Código General. Entonces, ese es el único evento en el cual yo podría pedir la medida cautelar, que recuerden que el artículo 23, que es fuero de atracción, me dice que dentro de los 20 días siguientes a esa práctica de esa medida, bueno, o de la diligencia de pruebas mejor, tú puedo presentar la demanda sin pasar por reparto ante el mismo juez que practicó la prueba. Eso es fuero de atracción. Entonces, es el único evento en donde la medida es anterior. Pero respondiendo a lo tuyo, como te dije ahorita, y ya lo vamos a ver, que es otra de las características que sigue, es que hay que pagar caución, ¿cierto? Y eso garantiza los perjuicios ocasionados por la limitación de derechos al demandado. La siguiente característica es la taxatividad o especificidad. Es decir, que las medidas cautelares están expresas en el Código General, pero como hay cautelas innominadas en nuestro Código General del Proceso, digamos que nosotros tenemos como un sistema mixto en donde hay taxatividad y no taxatividad. ¿Listo? Entonces están las dos que ahorita miramos. Son rogadas, la regla general es que las medidas cautelares son rogadas muy excepcionalmente, el juez las declara de oficio, por regla general hay que pedirlas y si no las pido no me las dan. La proporcionalidad y la racionalidad sería la otra característica, lo que les decía yo ahorita. O sea, el juez tiene que hacer una proporcionalidad entre beneficio y perjuicio. Yo no puedo decretar medidas cautelares pues, a la diestra y siniestra, porque con eso le causaría perjuicios al demandado. El juez tiene que mirar e intentar determinar qué medida es útil para garantizar el derecho del demandante, pero sin causarle estragos exagerados al demandado. ¿Bien? Porque, como dice Camilo, pues no sabemos si el demandante va a ganar. Puede que gane el demandado. Entonces, digamos, siempre va a haber una limitación de derechos, siempre con la medida, pero hay que tratar de minimizar esa violación de derechos. Y la última, que sería la caución y la contracaución, por regla general, también veremos que no siempre, pero por regla general, para que a mí el juez me ordene la medida, me va a decir, garantíceme que usted está actuando de buena fe y garantíceme que si usted pierde, vamos a tener con qué pagarle los perjuicios causados al demandado por todo este tiempo en que ese demandado tuvo limitado el derecho. Entonces me fija un valor que yo tengo que pagar normalmente por una póliza con una póliza de seguros. Y el demandado, cuando se defiende de la medida, que puede pedir levantamiento, modificación y tal, el juez le dice, listo, yo se la modifico, yo se la quito, yo se la cambio, pero también garantíceme que usted va a actuar de buena fe y que si usted pierde, el otro va a tener como cobrarse, pague una caución, ¿cierto? Entonces a los dos les fija eso. Esto que está en el cuadro, en la pantalla, pues ya lo habíamos explicado y es la existencia de medidas cautelares innominadas. O sea, tenemos una mixtura en el sistema que ya vamos a mirar con el artículo. Tenemos típicas y tenemos atípicas. ¿Listo? Entonces, el sistema nuestro de medidas cautelares es un sistema mixto. Ahora sí, ¿cuáles son las medidas cautelares? Nosotros no vamos a estudiar medida por medida, ni qué es el embargo, ni qué es la inscripción, ni qué es el secuestro y características de cada uno. Eso le toca a usted por aparte, en ninguna materia de la carrera se lo van a enseñar.
O sea, usted tiene que coger el Código General del Proceso y ponerse a leer y a estudiar. Eso ya le toca a uno. Pero lo que sí es la generalidad, y la generalidad es qué medidas caben en qué procesos. Entonces vamos a empezar con los declarativos, verbales y verbales sumarios. En esos procesos declarativos nos tenemos que parar en el artículo 590. El artículo 590 es el que nos va a dar la pauta de todo. ¿Listo? Primero entienda que, y ya lo habíamos dicho al principio del semestre, si la parte pide medida cautelar en la demanda, no hay que agotar requisito de procedibilidad. ¿Cierto? Eso está claro, eso es una de las excepciones. Ahora, váyase para el 590, si lo tiene abierto, se dará cuenta que el 590 tiene la siguiente estructura. Tiene dos numerales y en el numeral primero tiene 3 literales. ¿Listo? Nos vamos a centrar en el numeral primero. Entonces, en el numeral primero dice, el primer literal A tiene 2 incisos. Me voy a quedar en el inciso primero. En el primero nomás. ¿Qué dice el inciso primero del literal A del numeral primero? Dice, ¿qué medida cautelar cabe en los procesos donde se ventilen pretensiones, no me importa cuál, la principal, la accesoria, la eventual, no me importa cuál, donde se ventile una o varias pretensiones que versen sobre derechos reales principales, sobre bienes sujetos a registro? Esa es la clave. Derechos reales principales que versen sobre bienes sujetos a registro. Un reivindicatorio, una resolución, una pertenencia, un divisorio, yo qué sé, cualquiera que me hable de un derecho real principal, que usted ya tiene que saber que es un derecho real principal, y que caiga sobre un bien que tenga registro, un registro en instrumentos públicos. Entonces, según eso, la medida cautelar que cabe se llama inscripción de demanda. No cabe embargo, no cabe secuestro, nada, inscripción de demanda. Este primer inciso se refiere a anterior a la sentencia. Estamos en sede anterior a la sentencia, desde la demanda hasta antes de la sentencia. ¿Cuál cabe? Inscripción de demanda. Listo. Por regla general, al demandante le van a exigir caución. Si usted se va para el numeral segundo, en el numeral segundo le explican cuánto va a valer la caución. La caución será el 20% del valor de la pretensión. Eso es lo que el juez fija. Si la pretensión es de 100, pues 20 millones. Que pagarás mediante una póliza, pues, que una póliza es mucho menos. Pero es así. ¿Y para qué sirve la caución? Porque el pago de la caución y yo acreditar que la pagué me va a permitir que me practiquen la medida. Es decir, que si yo no pago caución, la medida sí se decretó, pero nunca se materializó, nunca se practicó, entonces como si no hubiera nada, porque no se materializó. Entonces, en los declarativos, el pago de la caución es para que me la materialicen, para que me la practiquen. ¿Listo? Si no la pago, no me la practican. Esa es la regla general, pero en la parte especial del código, en procesal civil especial, a usted le dicen que hay unos procedimientos en donde la medida cautelar es obligatoria. Es decir, que aunque la parte no la pida, el juez sí o sí la tiene que decretar en el auto admisorio de la demanda. Esos procesos son pertenencia, deslinde y amojonamiento, servidumbre, expropiación y divisorio. En esos 5 procedimientos, así el demandante no pide inscripción de demanda, que normalmente uno la pide, pues, pero si uno no la pide, ¡tum!, el juez la tiene que decretar. Y si no la decreta, hay vicio de forma, que como dijimos ahorita en el parágrafo del 133, resolvemos con recursos. ¿Listo? Entonces, cuando la medida cautelar es obligatoria, no hay que pagar caución, porque la ley está diciendo que sí o sí tiene que haber medida, entonces yo ¿por qué voy a tener que pagar caución? De resto, hay que pagar caución. ¿Listo? Y el demandado no puede pedir nunca, nunca en estos procesos, nunca levantamiento, modificación o extinción. Se tiene que aguantar con la medida hasta el final. Entonces, él nunca va a tener la oportunidad de pagar contra caución o contra cautela, porque nunca va a poder defenderse pidiendo eso. ¿Listo? Ese sería el inciso 1 del literal A. Quedémonos en el mismo inciso. Vamos a hablar de pretensiones también que versan sobre derechos reales principales
dominio, servidumbre, usufructo, uso, habitación. ¿Listo? Pero recaen sobre bienes que no están sujetos a registro. Este celular. ¿Listo? Bienes que no están sujetos a registro. Entonces, la medida cautelar entre la demanda y antes de la sentencia se llamará secuestro. Yo pido el secuestro. ¿Listo? Aquí pagaré caución. Sí, si quiero que me la practiquen, tengo que pagar caución. Salvo que estemos hablando de un proceso de pertenencia o un proceso divisorio, que serían los únicos que caben, de estos oficiosos, serían los únicos que caben sobre bienes muebles, porque los otros son sobre inmuebles. Y los inmuebles siempre necesitan registro, ¿cierto? Entonces, o si es pertenencia o divisorio, no me tocaría pagar. Y el demandado nunca podrá pedir levantamiento, modificación notable, entonces contra cautela cero, nunca. ¿Vale? Seguimos en el numeral primero, pero nos vamos a pasar a el inciso segundo. ¿Listo? El inciso segundo. ¿Qué dice el inciso segundo? Que ya se dictó sentencia. En estos procesos que versan sobre derechos reales principales, ya se dictó sentencia. No me importa si el bien estaba sujeto a registro o no, no me importa. Lo que me importa es que ya se dictó sentencia y que la sentencia se apeló, porque si no se apeló, pues no pasa nada, pues ya acabó la historia. Pero si se apeló, usted ya sabe que arriba va a haber un trámite largo y entonces en segunda instancia el demandante puede pedir medida, porque el proceso no se ha acabado, entonces yo necesito tener seguridad. ¿Qué medida cautelar cabe? Cabe el secuestro del bien. ¿Listo? Si usted inscribió la demanda antes, pida el secuestro. Y si usted no secuestró antes, pida el secuestro. Si secuestró antes, pues obviamente no. Pero si no lo ha pedido, pídalo ahora. ¿Listo? Si ya hay sentencia y si se apeló. La pregunta aquí sería ¿tengo que pagar caución? Ese es como lo problemático. ¿Tengo que pagar caución, sí o no? ¿De qué va a depender pagar la caución? Va a depender de quién ganó en primera instancia y quién perdió en primera instancia. Esa es la pregunta. ¿Quién ganó y quién perdió en primera instancia? ¿Por qué? Porque por regla de la experiencia, un juez de apelación confirmará la decisión del inferior. Por regla de la experiencia. Eso no quiere decir que siempre sea así, pero la experiencia dice que todos los jueces saben derecho y que todos los jueces hacen las cosas bien. Y por tanto, el juez de segunda confirmará lo que hizo el de abajo, que lo hizo bien. Entonces, normalmente es que se confirma. Entonces, ojo, si el demandante es el que pierde y él es el que apela, porque él perdió, ¿tendrá que pagar caución si pide el secuestro? La respuesta es sí, porque el juez de segunda, por regla de la experiencia, va a confirmar la sentencia de primera, es decir, le va a volver a dar la razón al demandado. Si yo le secuestro el bien, y suponga usted que segunda instancia va a durar 6 meses, un año, si yo le secuestro el bien, como dice Camilo, le voy a limitar su derecho durante 6 meses sabiendo que va a volver a ganar. Es decir, que el daño que le voy a causar es supremamente grande. Por tanto, a mí me tocará pagar caución del 20%. Pero si el que perdió fue el demandado en primera instancia y apela, y el demandante pide secuestro, ¿tendrá que pagar caución? No, porque por regla de la experiencia, lo más seguro es que el juez vuelva a decir que el demandante tiene razón. Entonces, yo no le voy a causar daño, sí, pero le voy a limitar el derecho. Pero le voy a causar mucho daño, no, porque igualmente me vas a tener que entregar el bien. Me voy a demorar un poquito más mientras el de arriba decide, pero es que va a decidir lo mismo que decide el de abajo. Entonces, el daño que te voy a causar es muy chiquito. Entonces, yo no tengo que pagar caución. ¿Listo? Es como el análisis que hay que hacer. 1, que se dicte sentencia. 2, que se apele la sentencia. 3, que la medida es el secuestro. 4, quién ganó y quién perdió. Esa es la idea. Y aquí tampoco se va a poder pedir levantamiento, sustitución, modificación. Aquí tampoco vamos a ver contra caución. El demandado se aguanta hasta el final con la medida. Bien, ese sería el numeral 1. Numeral 2. Literal 2, literal B.
Literal B. Ese era el literal A, este es el literal B. El literal B me habla de los procesos declarativos de responsabilidad civil. Es decir, donde las pretensiones son indemnizatorias, resarcitorias. En este caso, entre la sentencia, estamos en el inciso primero, entre la demanda, perdón, y la sentencia, la medida cautelar se llama inscripción de demanda, si el bien está sujeto a registro, o secuestro, si no lo está. ¿Listo? Nunca embargo. Inscripción de demanda, si el bien está sujeto a registro, secuestro, si está por fuera si no es un bien sujeto a registro. Hay que pagar caución, siempre. Aquí no hay excepciones, siempre. Quiero que me decreten, que me practiquen la medida, siempre tengo que pagar caución. ¿El demandado puede pedir modificación, levantamiento, sustitución? Sí, siempre. Si quiere, lo pide. Y le tocará pagar caución, contra cautela. ¿Listo? Ahí está. Literal B. Fácil. Inciso segundo del literal B. Inciso segundo del literal B. Ya hay sentencia. Y se apeló. Y entonces aquí, la medida cautelar será embargo y secuestro. Embargo y secuestro. Y el hecho de pagar caución o no va a tener la misma regla de la anterior. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Eso es lo que hay que pensar. ¿Quién ganó y quién perdió? Y aquí sí cabe la contracautela. El demandado podrá pedir levantamiento, modificación o extinción si pague contracautela. ¿Listo? Ese es el literal B. Y el literal C son las innominadas. Entonces, las medidas cautelares innominadas, pues, como lo explica al principio del semestre, como se lo explicó el profesor de teoría, son instrumentos que no están estipulados en el código, que puede ser cualquier conducta dirigida a proteger el derecho que el demandante reclama, cualquier conducta. El juez valorará, eso sí, son rogadas, nunca serán oficiosas. Bueno, ese nunca, nunca lo pongo también entre comillas, porque, por ejemplo, en los procesos de responsabilidad civil que siguen tras el proceso penal, el incidente de reparación integral, que es un proceso civil, la Corte ya ha dicho que el juez, para garantizar los derechos de la víctima, cuyos perjuicios derivan de un delito, puede adoptar medidas innominadas. Pero por regla general son rogadas, generan caución siempre, contra cautela siempre, si pido el levantamiento. Listo. Entonces, digamos que la medida cautelar innominada puede ser cualquier cosa. Creatividad del abogado, cualquier cosa. Pero para que el juez las decrete, tiene que hacer un triple juicio, o sea, y motivar su auto. Y tiene que hacer un triple juicio argumentativo para saber si decreta o no decreta la medida cautelar innominada. El triple juicio es este. Le voy a decir los latinazgos y después le traduzco. La suspectio debitoris, la fomus bone iuris y el periculum in mora. Tiene que hacer esos tres juicios. El suspectio debitoris es un principio, una regla que está en el Código Civil y que surge del sistema de obligaciones. El Código Civil, Andrés Bello, desde el derecho romano incluso, se piensa que el deudor de una obligación no va a cumplir. Se sospecha, eso significa la sospecha del deudor, suspectio debitoris. Se sospecha de que el deudor no va a cumplir. Entonces el legislador civil se creó una serie de garantías que se llaman cauciones, listo, que están en el artículo 65, una serie de garantías para favorecer el pago. Y esas garantías son de carácter personal y de carácter real. Recuerde las garantías de carácter real, prenda de hipoteca. Y recuerde las garantías de tipo personal, fianza y la solidaridad. Entonces, eso me garantiza que usted, aunque incumpla, pues yo voy a poder agarrar la deuda. Eso trasladado a la medida cautelar es lo mismo. Eso en derecho sustancial, pero en derecho procesal igual. El legislador procesal entiende que el demandado no va a cumplir. Entonces, hay que utilizar una garantía de corte procesal que haga posible el cumplimiento del derecho.
Eso es la suspectio de vitoris. El Fomus Boni Iuris sí está expreso en el código. Si usted lee el literal C, que son las medidas cautelares innominadas, va a encontrar que por ahí al principio dice que para decretar la medida tiene que haber apariencia de buen derecho. Así lo dice, apariencia de buen derecho. Y la apariencia de buen derecho es eso que está en la pizarrita, en la mitad, en la columna de la mitad, que es un análisis que el juez hace sobre la convicción que las pruebas que él tiene hasta el momento, que son las que el demandante le presenta con la demanda, le arroja. O sea, si esas pruebas que yo tengo hasta el momento, con esas pruebas, si yo dictara hoy la sentencia, el demandante ganaría. Sería como una respuesta. Es decir, que la apariencia de buen derecho es una proyección de la sentencia. Con el material probatorio que yo tengo hoy, si yo dictara la sentencia hoy, el demandante ganaría. Si la respuesta es sí, la medida es válida. Si la respuesta es no, no la decreto. ¿Cierto? Entonces, es una proyección a futuro de la sentencia. Y luego el periculum in mora significa el peligro de la demora del proceso, que es el fundamento también de las típicas. Los procesos duran una barbaridad, entonces para evitar que por la demora del proceso el derecho que el demandante reclama se pierda, pues yo inscribo la demanda, embargo, secuestro o utilizo cualquier medida cautelar innominada. Sin embargo, el juez, para poder decretar la medida, dentro del análisis del periculum in mora, tiene que llegar a la conclusión de que el peligro que el demandante está aduciendo, si es un peligro inminente, un peligro grave, un peligro irresistible, ¿cierto? En el que su derecho se está viendo menguado o tiene la posibilidad de menguarse. Y entonces para eso él hace un análisis triple en el periculum in mora, y que es un análisis escalonado además, ¿cierto? Primero si este pasa, seguimos a este, si este pasa, seguimos a este. Entonces, el primer criterio es la necesidad de la medida. Entonces, el juez tiene que preguntarse, ¿existen riesgos para que el derecho se perjudique? ¿Existen riesgos, esa inminencia o gravedad? Si existe, y yo tengo que atajar esos perjuicios, porque si no, digamos, habría un daño mayor. Si la respuesta es sí, superamos el juicio de necesidad y nos pasamos al juicio de proporcionalidad, que es lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? El juez tiene que, listo, la medida es necesaria, el daño, la medida es necesaria, no, el daño sí es existente, pero venga, con lo que me está proponiendo el demandante, yo le voy a causar un daño tolerable al demandado o lo voy a perjudicar en demasía. Es decir, es un equilibrio entre beneficio-perjuicio. Y si lo supera, pasamos a la efectividad. Entonces ahí es cuando el juez puede hacer uso de su poder inquisitivo, de su poder de director del proceso, y cambiar la medida. Porque entonces el juez dice, venga, sí existen riesgos, sí es razonable y sí es proporcional. Pero esto no va a ser útil. O sea, no es útil lo que me está pidiendo el demandante. Yo creo que sería más útil esto. Y entonces cambia la medida. Y ahí básicamente es una actividad oficiosa del juez. O sea, ahí hay como un decreto de medida cautelar oficiosa encubierta, porque yo la puedo cambiar. En las típicas eso no pasaría nunca, en la innominada sí. ¿Listo? Entonces es muy importante. ¿Cómo podemos controlar que efectivamente el juez sí hizo uso de los tres criterios y que no está tomando medidas arbitrarias? Pues porque el juez tiene que usar la sana crítica y tiene que argumentar. Y usted mediante recurso, pues le refutará sus argumentos o no, argumentos que tendrían que ser en derecho, ¿cierto? Por ejemplo, medida cautelar innominada, yo creo que al principio les di un ejemplo de un mural que se manda a hacer a un muralista, lo van a descubrir en una presentación, tiene un telón que lo tapa, y cuando todos los invitados están ahí para festejar, y cuando quitan el trapo ese,
uno de los muñecos tiene la cara de una invitada y seguramente era un muñeco que atentaba contra sus derechos y demás, y ella demanda y pide como medida cautelar innominada mientras el proceso transcurre que le tapen la cara al muñeco. Eso es una medida cautelar innominada. O, por ejemplo, un trabajador de una empresa X de maquinaria y demás, un operario manejando o manipulando una máquina, se lleva el brazo y se le cercena, digamos, y como medida cautelar innominada pide que le pongan una prótesis. Entonces, hay que decidir, el juez tiene que decidir si la prótesis es importante ponérsela desde ya o no, haciendo todos estos juicios. Eso de hecho es una sentencia real y se decide que sí. ¿Por qué? Porque el juez, haciendo este análisis, llega a la conclusión de que si no decreta la medida cautelar innominada que le están solicitando, el señor va a perder el brazo, los nervios cuando ya se dicte sentencia de responsabilidad civil, ya se habrán muerto, entonces no pegará la prótesis que le pongan, porque eso genera daños psicológicos, uno veces sin brazo, porque no va a poder conseguir trabajo mientras la pendencia del proceso. Entonces, claro, el riesgo sí es muy inminente y va a generar unos daños muy gordos si no se le pone el bracito. Entonces, medidas cautelares innominadas, pues cualquier cosa. Listo. Ya, hasta ahí llegamos hasta las medidas cautelares de los declarativos. Los ejecutivos tienen como medidas cautelares única y exclusivamente el secuestro del bien, el embargo y el secuestro del bien, no más. No hay otra cosa. Usted en un ejecutivo solo pide embargo y secuestro. Punto. Diferencias con el declarativo respecto de las medidas cautelares. No sé si ya lo había dicho y si no, si sí, lo repito y si no, pues lo digo por primera vez. Y es, uno, el tema de la caución. La caución en un proceso, a ver si esto me escribe, porque no me está. Ay, denme 2 segundos, bro, porque tengo que hacerles la línea temporal y se me soltó este tablero. La caución respecto de un embargo y secuestro en un ejecutivo no es del 20%, sino que es del 10%, dice la norma. ¿Listo? No me quiere escribir. ¿Por qué? No sé. Voy con el mouse. Va a quedar muy feo. 10% de la pretensión. ¿Listo? ¿Siempre hay que pagar caución? No, no. Entonces, otra de las diferencias aquí es que en el declarativo, la caución sirve para poder materializar la medida cautelar, es decir, para que me la practiquen. Lo que dije yo ahora, si no pago caución, entonces no me practican la medida. En el ejecutivo, el pago de la caución es para que no me la levanten. Es decir, que el decreto y práctica de la medida se hace sin caución. El juez decreta la medida en el mandamiento de pago, la practica sin que yo tenga que pagar nada y solamente habrá que pagar caución cuando el demandado conteste demanda. Es decir, cuando presente excepciones de fondo. Si el demandado presenta excepciones de fondo, el juez ahí fija la caución y si yo no la pago, me levanta la medida. Entonces es muy distinto al declarativo. Y usted me dirá, ¿y cuándo en un ejecutivo, entonces, habrían excepciones de fondo? Entonces ahí viene, pilas. No siempre en un ejecutivo hay excepciones de fondo, no siempre. Entonces, es más, no siempre en un ejecutivo hay sentencias, no siempre. Entonces voy a poner el trámite del ejecutivo sin sentencia. Se presenta la demanda con la medida, embargo y secuestro. El juez libra mandamiento de pago, que no se llama admisión de la demanda, se llama mandamiento de pago o mandamiento ejecutivo, que sería lo mismo que el auto admisorio de la demanda en el declarativo, y en el mandamiento de pago decreta la medida, el embargo y el secuestro. Listo, se practica.
nos vamos a instrumentos públicos, llevamos el embargo o en fin, o lo que sea. Y después de eso se notifica al demandado. Es decir, que la práctica está por aquí, antes de que el demandado sepa, porque si no, no tendría sentido. Una vez practicada la medida, se notifica al demandado como usted ya sabe. Y se le da el término de traslado de la demanda, que usted ya sabe que en un ejecutivo es de 10 días. Listo, traslado de la demanda. ¿Qué puede hacer el demandado en ese traslado de la demanda en este primer evento? Presentar excepciones previas, que usted sabe que se presenta como reposición en la ejecutoria. Eso usted ya lo sabe, entonces yo lo voy a repetir. Pero no presenta excepciones de fondo. En este evento no hay excepciones de fondo. Podría, si quiere, presentar excepciones previas o no, pero excepciones de fondo no hay. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Que el juez va a dictar un auto que ordena seguir adelante la ejecución. Nunca hay sentencia, sino que lo que sigue es la ejecución propiamente dicha. Ahí se entregan los dineros, se hace la liquidación del crédito, se avalúa, se remata. Listo. Nunca hay sentencia. Nunca hay que pagar caución. Nunca. Nunca. Si el demandado quiere pedir eliminación de medida o cambio de medida, ahí sí le tocaría pagar contra caución. Pero al demandante, nada, cero. Primer evento, no hay caución, no hay sentencia. ¿Bien? Es decir, y esto ténganlo presente porque el semestre entrante, que ya arranquen con consultorio, la mayoría de procesos que les van a entregar en civil serán ejecutivos. O sea que esto lo tiene que saber. Ese auto que ordena seguir adelante la ejecución hace las veces de sentencia, pero no es una sentencia, es un auto. ¿Listo? Segundo evento, si hay excepciones de fondo, por tanto, sí me tocará pagar caución. Entonces, el segundo evento del Ejecutivo, esta es la regla general, pues esto es lo que casi siempre pasa, casi nunca hay contestación de demanda de un Ejecutivo, porque ¿qué voy a contestar? Lo único que yo podría contestar es que la obligación se extinguió o que me falsificaron la firma. Desconocer el título por falsificación de firmas o cosas de esas. Pero de resto, es que no tengo plata, es que son muy pobres, que no, no le para bolas nadie. Aquí uno no se puede defender de esa manera. En cambio, en el segundo evento sería demanda, el mandamiento de pago con la medida, la práctica por aquí, la notificación del demandado y vamos a dar traslado de los 10 días, ¿cierto? 10 días de traslado. Puede presentar excepciones previas si quiere y contesta la demanda presentando excepciones de fondo. Ahora sí, ¿cierto? En los 10 días. Recuerde que estas excepciones de fondo son actos de parte, entonces necesitan traslado. A diferencia del declarativo, no hacemos uso del artículo 9 de la ley 2213. Aquí no hay 2 días de colchón, sino que aquí el traslado es por auto. Entonces el juez dicta un auto dando traslado de las excepciones de fondo, auto que se notificará por estados. Y después viene el traslado de las excepciones de fondo. El traslado de las excepciones de fondo es de 10 días, ni de 3 ni de 5, como en el declarativo. Traslado de excepciones de fondo. Listo. Y ahí, en ese momento, cuando el demandado propuso excepciones de fondo, en este auto, donde el juez da traslado, ordena el pago de la caución, que es del 10%. Y le dice al demandante, hey, demandante, el demandado se defendió, tenés que pagar caución. Te doy 15 días para que la pagues. Y si no la pagas, te levanto el embargo y el secuestro. O sea que aquí la caución es para que no me levanten. ¿Listo? Después del traslado de las excepciones de fondo, el juez dicta un auto abriendo oralidad. Es el único evento en un ejecutivo donde hay audiencias. Y nos vamos a las audiencias. Si es de menor o mayor cuantía, a las audiencias del verbal, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Si es un proceso ejecutivo de mínima, solo nos vamos para la audiencia única concentrada, que el semestre entrante usted solo tendrá
ejecutivos de mínima, ¿cierto? Que es solo para la audiencia única concentrada, en donde se hace exactamente lo que usted ya sabe. En la audiencia inicial se hacen las 4 cositas que usted sabe, es decir, nos vamos a audiencia de conciliación, interrogamos a las partes, fijamos el litigio y saneamos. Y aquí nos vamos a práctica de pruebas, alegatos de conclusión, decisión, impugnación. Y después de que esto pase, nos vamos a la ejecución propiamente dicha. ¿Qué es la ejecución propiamente dicha? La liquidación del crédito, el avalúo de los bienes, el remate, todo, ¿cierto? Que eso pues también lo tienen que estudiar por aparte si no ven esa materia. Bien, entonces así se tramitan los ejecutivos. Estas audiencias son prestadas, es decir, se las pedimos prestadas al declarativo, pero eso no quiere decir que esto se convierta en un declarativo, sigue siendo ejecutivo, aunque las audiencias tengan las mismas reglas que las del verbal y las del verbal sumario. Bien, eso es medidas cautelares, muchachos. Y con esto damos por terminada procesal civil general. Entonces, se acabó la materia. Espero y aspiro, muchachos, que estudien muy bien para dentro de 8 días. Que el hecho de que el examen no sea presencial y yo no esté vigilándolos para que no puedan hacer trampa, no quiere decir que sea menos difícil o menos fácil que si estuviéramos en el salón, de tal suerte que no estudiar porque esto va a ser remoto, no es plan, se los digo, porque yo les voy a mandar eso a las 2 y les digo devuélvamelo a las 3:30. Por más IA que utilice, por más que le pregunte al compañero, por más que coja el código, no le va a dar tiempo. O sea, no tiene sentido no estudiar. ¿Listo? Y recuerde que hay muchos que las notas están ahí terciadas y que cualquier 30% que les vaya mal, se tiran la materia. Y yo, porque todos ya me conocen, yo no soy como una piedra de granito. Si pierden la materia, la pierden. Entonces, lo que les pido es estudio. Yo estoy todo el tiempo disponible durante esta semana por si tiene dudas, preguntas, inquietudes, está estudiando y no entiende, que se comunique conmigo y nos conectamos. Y yo no tengo ningún lío. ¿Listo? O si quieren, no mentiras, no, yo no voy a estar presencial en Molinos y eso no sé cuándo, entonces no les digo que vayan por allá, pero presencialmente, virtualmente sí nos podemos reunir cuando quiera, pues cuando quiera, buscamos el espacio, pero sí les pido compromiso, ¿cierto? Dicho esto, si no tienen dudas nos vamos, si tienen dudas me cuentan y ya está. ¿Qué me dicen? ¿Preguntas? Tenía la cámara apagada todo el rato, qué risa. Es que se apaga sola, ¿y por qué? Ah, bueno, dime, Profe, ¿quién yo tengo es? una Valeria, pregunta, Valeria, dale. pero es una pregunta no sobre los temas, sino sobre las grabaciones. Es que estaba revisando la grabación de la clase pasada, pues como para darme un repaso y estudiar, y no me deja ver porque me dicen que no tengo acceso por ser una persona externa a la organización. Entonces, Ah, no pues sé. entonces la tengo que bajar, déjame que yo, o darte autorización o bajarla. Déjeme Sí, que yo pero, ahorita miro y se las mando. y también la clase de hoy, porfa. Ajá. Pero entonces espérenme un ratico porque se demora un ratico mientras esto queda ya grabado. Listo, se los mando Listo, profe, finalizando la gracias. tarde. Vale. ¿Alguien más? Usted no sé por qué se apaga la cámara sola, no entiendo. Ay, bueno, en fin. Muchachos, nos vamos. Díganme sí o no. Pronúnciense. Sí. Profe, pues yo no tengo más dudas. Profe, ya de la cámara, así que eso anda todo raro. No, pero es que me da rabia porque es que entonces, ¿yo qué voy a hacer sin cámara? No, tengo que mirar por qué no funciona. No, pues espérate que yo soluciono eso. No, ya no, ya no. Entonces nos vamos. Como el resto no me contesta, muchachos, yo presumo que sí.
Adiós. Profe, Hola. discúlpame, pero no después de la clase. Entonces, dentro de 8 días nos envías el final y te lo retornamos más tardecito. Y ahorita con probatorio no nos vamos a conectar entonces, ¿cierto? No, porque todo el mundo contestó que no. Ah, bueno, está bien. Listo. Bueno, profe. Igual, Camilo, dentro de 8 días en probatorio a las 6 también les mando el final. Pues Ah, el bueno. deber evaluativo, listo. Ah, bueno, profe, de Hágale, una. hágale pues. Si Un algo abrazo, señor. si algo te molesto ahí, alguna dudita o algo, sí. Sí, sí, Bueno, me hágale pues. escriben. Vale. Gracias, chao. Chao, Chao, profe. chao. Chao. Adiós. ¿Por qué?